Muy buenas noches, ya nos encontramos hoy a jueves 3 de agosto del año 2023. Y bien, como pueden ver, estamos portando el nuevo uniforme de los docentes para el próximo periodo escolar 2023-2024. Según algunos medios de comunicación, toda vez que ha iniciado una guerra mediática de pseudoanálisis a los medios de texto, a los libros de texto que se van a empezar a repartir o que ya empezaron en algunos lugares para el nuevo periodo escolar. Es increíble la cantidad de videos que los pseudoreporteros, algunos medios de desinformación, pues han estado compartiendo a través de las redes sociales, a través de los noticieros, haciendo supuestos análisis en referencia a estos libros. Análisis que carecen de sustento, de fundamentación, porque no son personas que conozcan de estos temas, no son personas que al menos en el corto tiempo de lo que ellos han hablado, de los libros de texto, pues creemos que hayan podido analizar a fondo en realidad el contenido de dichos textos. Y antes de dar inicio a este tema, les quiero compartir la siguiente frase. Y dice: el orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Alejandro Dumas. Entonces, pues haciendo broma al respecto, según estos medios de comunicación, pues AMLO nos está llevando al comunismo. Y hace un momento, antes de, ya pasando al análisis más serio y formal, hace un momento, breve a esta transmisión, me he permitido compartir un análisis que hace un docente, un profesor que además tiene una maestría, y donde es muy preciso y puntual, desmintiendo o poniendo en duda lo que los medios chayoteros están compartiendo. Es decir, ahorita hay una guerra mediática sobre los libros que por las faltas de ortografía que tienen, bueno, pues se hace un análisis y una referencia a los libros anteriores y al menos hasta la fecha ninguno se puede presumir que no contenga algún error al momento de su transcripción. Otro de los temas en los cuales se están poniendo mediáticamente un golpeteo es en relación a los términos inclusivos.
en donde hay un apartado en el cual, pues, en primer lugar, como él cita, hace referencia a todos, que es un término que habla de pues, todos los, en general. Hay otro que habla el término femenino, todas, y por último está el término todes. Y me gustó en lo personal este análisis porque he visto algunos videos en donde se maneja el término inclusivo y habla que para ser inclusivo, bueno, pues primero tenemos que dominar el braille, si tenemos que ser inclusivos, pues tenemos que dominar el lenguaje de señas, si tenemos que ser inclusivos, pues debemos de procurar que hayan adecuaciones para todas las personas que requieran rampas o algún otro tipo de movilidad de acceso. Pero aunque yo soy de las personas que ha considerado que esos son los términos, se le ha dicho la palabra todo, se incluye en general, él hace una referencia de que han habido estudios o censos en donde es una población no menor la que actualmente pues no se identifica como ellas o como él y se encuentran dentro de este término, ellos mismos se identifican dentro de este término. Entonces, haciendo pues este análisis en base al número de población, que no es nada menor, dice, bueno, pues es una forma de generar inclusión para este tipo de personas. Para ello habla, dice, bueno, si bien es cierto, tenemos que ser inclusivos en el braille, en el lenguaje de señas, en los accesos en las de movilización, dice, pues es algo que lleva un poco más de tiempo y que depende pues de otras autoridades, de otras circunstancias, de otros recursos. Sin embargo, esto es más mediático, es inclusivo de forma a la brevedad, ¿no? Esa es la justificación que da. Otro de los puntos que la oposición al presidente ha estado utilizando para golpear al gobierno hace referencia en cuanto a que estos libros manejan la sexualidad y que bueno, pues si nosotros somos honestos, esto es algo que hemos visto desde siempre. Y ahí sí coincido con este profesor porque actualmente sabemos que existen muchos casos de violencia física, de agresión física, abusos sexuales hacia los niños y es muy importante, sabiéndolo desde otro aspecto, no desde el punto en el que la oposición, los neoliberales, los conservadores quieren que lo veamos, viéndolo ya de manera objetiva, es importante que nuestros niños desde muy temprana edad conozcan su cuerpo, conozcan el nombre correcto de cada una de las partes de sus cuerpos y los cuidados que deben de tener. Tenemos que hablarles sin temor, sin tabú, las cosas como son, para que ellos no vean esto como morbo, que es lo que trata de desvirtuar ahí la oposición, sino como algo que es parte de ellos y que esto nos va a permitir educarles y prevenir ante el riesgo que se está dando en la actualidad. Hemos visto que el incremento de abuso sexual en los menores pues es muy amplio y que mucho tiene que ver pues la educación que nosotros les demos a nuestros niños. Entonces, sí coincido que es importante que desde muy pequeños se les empiece a hablar a los niños con los nombres correctos de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y así ellos podrán distinguir y el día de mañana, si se encuentran bajo riesgo de alguna situación como esta, nos puedan decir, mamá, papá, X o Y persona me tocó aquí, allá. Entonces, dense cuenta qué tan importante es. Y ahora me viene a la mente y les voy a leer un texto que vi en las redes sociales en donde una maestra comenta que pues ella tenía una alumna que estaba sufriendo de abuso sexual y que por no interpretar las palabras de su alumna, pues no le había caído el 20 hasta que pues ya un poco más explícita la niña entiende. Ella refiere en ese texto que llega y le comenta a la maestra que su tío, si no recuerdo, su primo, le había lamido la galletita. Esas son las palabras que utiliza la maestra en el texto. Y le dice, bueno, pues si no te gusta, dásela.
Y así pasa el tiempo hasta que por fin se entera que por parte de la mamá, bueno, pues descubren que a la niña, pues sí, le habían estado pues, abusando de ella. Y aquí la maestra no entendió por qué la niña no utilizó nombre correcto. En ocasiones como padres cometemos ese error por la pena, por pudor, porque así se nos educó, por muchas circunstancias de no enseñarles a nuestros niños desde el primer momento que empiezan a conocer su cuerpo, el nombre de las partes del cuerpo. Si la niña hubiese conocido su nombre, y se hubiese acercado a la maestra y le hubiese comentado, desde ese momento la maestra hubiese entendido perfectamente lo que la niña trató de decirle y que pasó desapercibido por no mencionar la parte de su cuerpo correctamente, ¿no? Y bueno, pues aquí también coincido con este análisis. Y otro de los puntos, que ese sí vi en un video donde transmite Javier Alatorre, muy preocupado porque el gobierno de Andrés Manuel está llevando a los mexicanos al comunismo y cita un texto donde habla y que si las ideologías, pues yo le pregunto al señor Javier Alatorre, para empezar, ¿cuánto conocimiento tiene él respecto a la educación? ¿Qué tanto se adentró a revisar todos y cada uno de los libros de texto? ¿Qué tanto él entiende de ideologías y de los términos que realmente está citando con tal alarmancia? Y por último, y no menos importante, pues también citan que los libros pues tienen menor contenido, que vienen mucho más delgados, que no se está trabajando en matemáticas y que esto es algo muy importante, que cómo es posible esto. Y aquí, pues bueno, pues les comparto esta imagen en donde ustedes pueden ver a Winnie Pooh con su amigo Tiger y dice, santo Dios, Pooh, eso no es miel, son los libros nuevos de texto de la SEP, ¿no? Entonces, algo así están tratando de ahorita de generar los medios chayoteros, los que están al servicio de los conservadores, de los neoliberales, tratando de confundir a la sociedad. Y aquí me permito, pues sí, explicarles parte de lo que poco, mucho, ahorita he estado buscando la información. No me siento una experta, no domino el tema porque para mí también esto es algo nuevo, es un proceso en el cual estamos los docentes, más su servidora que se acaba de reincorporar a esta hermosa labor, pero algo que hemos sabido es que desde la reforma que impuso Enrique Peña Nieto, la cual llamó reforma educativa, que en realidad de reforma educativa no tuvo nada, fue una reforma laboral en la cual, como les he explicado últimamente, lo que buscaba era quitarse la responsabilidad el gobierno de brindar la educación pública, te la reconoce como mexicano, pero ya no está obligado a impartírtela. Y el otro objetivo de esa reforma pues era una reforma laboral en la cual a nosotros los docentes pues nos despojan de muchos derechos adquiridos. Sin embargo, aunque la llamó reforma educativa y que también realizó una campaña mediática con los medios chayoteros hablando de lo mal que estaba la educación y de la responsabilidad que tienen los docentes en ello, nunca se enfocaron en trabajar en los planes y programas que tienen que ver con pues, todo el trabajo que los docentes hacen para con sus alumnos. Sin embargo, algo que hemos visto de Enrique Peña Nieto hacia atrás es que sí, con las reformas que venían haciendo los neoliberales y los conservadores, era tratar de quitar las asignaturas o materias más importantes y dejarlas a simples hechos narrativos o a simples frases. Han tratado de quitar historia, han tratado de quitar formación cívica, valores, ética, entre otras, que son de suma importancia. Y si ustedes revisan los libros de hace algunos años para atrás o los libros de hace 30 años, pues van a ver cómo pues, se han encarecido en cuanto a información. Sin embargo, actualmente, si hablamos en matemáticas, los libros vienen un poco más delgados, pero lo que uno debe de saber es que los libros son una guía para los docentes,
que son ahora sí pues un ejemplo y que nosotros tenemos la libertad de trabajar con ellos. Incluso en este video que les compartí del profesor, pues hace ejemplos muy claros. Dice, una persona que trabaja con unas herramientas, si hablamos de, se me ocurre un carpintero que trae su martillo, no significa que siempre va a hacer uso del martillo. Tiene otra variedad de herramientas que van a servir o le van a permitir realizar su trabajo. Lo mismo pasa con estos libros. Son simples apoyos, pero los docentes tenemos la oportunidad de basarnos en las herramientas que sean necesarias para lograr en nuestros alumnos aprendizajes significativos. Es decir, ¿de qué nos valemos los maestros en el sector educativo? Pues no solamente de los libros, nos valemos del juego, nos valemos de cantos, nos valemos de proyectos, nos valemos de videos, o sea, nos podemos apoyar de muchas cosas. Aquí lo importante es ver cuál es la herramienta que más nos permite que nuestros alumnos accedan a esta educación. Discúlpeme, por favor, me está llorando un poco. Y bueno, si hablamos de matemáticas, aquí hay algo muy importante que muchas veces se empieza a olvidar. Disculpen. Es que los contenidos matemáticos están basados en personas que han tenido pues gran aporte a las matemáticas. Ay, disculpa. Y lo que no tomamos en cuenta es que estos aportes no lo han hecho los niños, los han hecho personas de edad que tienen el tiempo suficiente para analizar. Sin embargo, pues lo que a nosotros nos compete hacer como docentes es sentar las bases en nuestros alumnos. Y algo que se está olvidando, y en lo personal aún como docente sí lo he cuestionado mucho, ahora que mi hijo el más pequeño se encuentra en el kinder, he visto cómo han cambiado el sistema de enseñanza en preescolar, y voy a poner un ejemplo de cómo se trabajó hace 12 años atrás, cuando mi primer hijo, bueno, no 12, hace 9 años atrás, cuando mi primer hijo estaba en el kinder, y cómo estoy viendo que están trabajando actualmente las maestras de educación preescolar. Todavía con mi hijo el mayor me tocó ver que se trabajaba mucho con el juego, con cantos, con rondas, dinámicas, era muy lúdico. Sin embargo, ahora con mi hijo, el más pequeño, me toca ver que está recibiendo una educación más formal. Incluso alguna vez hasta en broma le he dicho a mi esposo, oye, alguna de las actividades que le han dejado, pues se me hace como si estuviese ya en secundaria. La maestra ha dado algún tema, se nos pide que hagamos una investigación sencilla, que le expliquemos a los niños para que ellos pasen a exponer. Olvidándonos que apenas tienen escasos 3, 4 años. Y muchas veces como padres, la mayoría queremos que ya nuestros hijos egresen del preescolar leyendo, escribiendo, sumando, y nos olvidamos de la parte más importante. Los niños por sí solo tienen ese conocimiento y ese sentido común que aprenden de sus experiencias, y que no hay nada mejor que despertar en ellos el interés por aprender cuando se hace de manera atractiva para ellos, significativa, cuando pues se hace a través del juego. En cambio, cuando desde muy pequeños les arrebatamos esa etapa y queremos que se sometan a las actividades, a hacer tareas, a hacer planas, a colorear, pues ya no ven el interés por aprender, porque es algo que no está de acuerdo a su edad. Estamos robándole su infancia. Y aquí hago un paréntesis, agréguenle que cuando llegan en casa, pues papá y mamá tienen que trabajar, y lo que menos tenemos es tiempo y paciencia para jugar con ellos, pues
qué es lo que está pasando con nuestros niños. Entonces aquí nos corresponde a los docentes retomar esta parte. Algo que sí cuestiono y que sí critico mucho de la educación actual como era hace algunos años atrás, es que al maestro se le está saturando de una carga administrativa. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, a mí me encanta dar clases, me gusta mi especialidad, pero odio la administración y la burocracia. Odio que me pongan a hacer reportes iniciales, trimestrales, semestrales, finales, reportes que yo pregunto quién lee y a quién le sirven. Odio que nos hagan subir informaciones más, tenemos que hacer hasta informes de la actividad que nos toca hacer en la escuela. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? ¿En qué beneficio perjudica a nuestros alumnos? Nos hacen trabajar demasiado administrativamente, que esto nos roba tiempo que podemos bien dedicarlo a nuestros alumnos. Entonces, eso es lo que está pasando en educación. Sin embargo, ahorita pues hay una guerra mediática y pues voy a salirme de este análisis ya el que les he compartido y les invito a ver ese video de este profesor, creo que se llama Poncho Telles o algo así, lo compartí hace un ratito, y que pues cada uno de ustedes tenga la oportunidad de investigar, de que no quedemos con lo que nos dicen los medios chayoteros, porque bueno, eso también habla de nuestra autoformación, ¿no? Y hacia dónde están tratando de llevar o desvirtuar los nuevos libros y programas. Bueno, como yo les decía hace un ratito, la reforma de Enrique Peña Nieto no era una reforma educativa, fue una reforma laboral. Lo que menos analizaron, lo que menos profundizaron y en donde menos se comprometieron eran los planes y programas. Nosotros en el movimiento magisterial lo dijimos en reiteradas ocasiones. Para que hubiese sido una verdadera reforma educativa, lo primero que se tenía que hacer pues eran estudios en donde se consideren las regiones de nuestro país, porque los libros se trabajan de manera universal, pero no es lo mismo lo que un niño ve al norte del país que lo que, bueno, hablando geográficamente, que lo que los niños que viven al sur ven geográficamente, las costumbres, las tradiciones, etcétera. Entonces de ahí se debió de haber partido para considerar estos aspectos. Otra de las situaciones, nos hacían mucho la comparación con los países de primer mundo y siempre nos decían que México pues tenía las pésimas evaluaciones a nivel educativo, que era lo que sacaba la OPE y que bueno, siempre nos comparaban, ¿no? Demostrando lo peor de la educación en México. Lo que nunca dijeron las autoridades que en otros países pues tienen otros apoyos que aquí no hay, por decir, ¿no? En otros países el gobierno invierte más en educación, invierte más en las escuelas, incluso nosotros en las pláticas que dábamos, y también les invito a ver los análisis que ha hecho el profesor Ángel Valderas Puga. Él sacaba que en otros países, pues, todas las escuelas contaban con bibliotecas, con comedores, con buena iluminación, con buena ventilación, o sea, nada que ver con las escuelas que nosotros tenemos en México. Otro punto que nunca consideraron es que, pues aquí en México un docente tiene que trabajar con grupos de 30, 35, hasta 40 alumnos. En otros países los grupos llegan a ser hasta de 20 alumnos. Lo que no se llegó a decir es que aquí, con el término inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, pues los docentes frente al grupo deben de recibir a todos los niños que requieran de una atención especial, porque ese es su derecho al acceso a la educación. Sin embargo, aquí no se hacen grupos pequeños para que pueda el maestro dar una verdadera atención al grupo. Aquí, si tienes 35 alumnos, si te llega un alumno que requiere una atención especial, lo tienes que recibir y tu grupo sigue siendo de 35. En otros países, por cada alumno de educación que requiera educación especial, se considera como si fueran 4 alumnos. Ahora hagamos números. En un grupo de 20 niños, donde hay 2 personas con discapacidad,
Estas 2 equivalen a 8, entonces el grupo termina siendo de 12 alumnos más las 2 personas con discapacidad. Lo que no se dice es que aquí en México carecemos de especialistas. En otros países, por cada niño de educación especial, hay un psicólogo, un trabajador social, un terapista de lenguaje, un terapista físico, todo un equipo interdisciplinario. Aquí en las escuelas de educación especial tenemos un equipo que tiene que hacerse pues responsable de todos los alumnos de la escuela. Entonces, pues si vemos este tema, jamás lo abordó el gobierno conservador que implementó esta reforma que llamó educativa, y que con esto que les acabo de compartir ustedes pueden darse cuenta que en realidad nunca hubo una verdadera reforma a la educación, sobre todo si se seguían trabajando con los contenidos. Y algo que los docentes nos habíamos quejado es que ni siquiera correspondían, porque hay adecuaciones en cuanto a los manuales, pero los libros de texto seguían siendo los mismos. Entonces, los maestros nos enfrentamos a una serie de problemas. Y ahora que llega el presidente a gobierno federal, pues trata de reivindicar la educación, de actualizar, y considera muchos aspectos que en cierta forma pues habría que, antes de dar una opinión, pues analizar a profundidad y ver qué tan funcional puede ser o no puede ser. Aquí, lo poco, mucho que he visto de esta modificación que he hecho es que deja a libertad del docente el poder trabajar con las herramientas que considere necesarias. Digamos que es menos riguroso que los libros de texto anterior. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de la oposición? ¿Qué es lo que trata? ¿Con qué está aterrando a la ciudadanía? El término comunismo, nos están llevando al comunismo, nos están implementando ideologías comunistas, pero ¿quién sabe en realidad qué es el comunismo? Porque les quiero compartir que no es lo que estos medios chayoteros nos dicen. Cuando uno escucha comunismo, lo primero que le viene a la mente es Cuba, la gente en las calles muriéndose de hambre, porque se les racionaliza la comida, se les racionaliza el papel de baño. Sin embargo, lo que debemos de saber es que en realidad el comunismo no es eso. El comunismo no es el gobierno que te va a quitar lo que es tuyo. En realidad el comunismo tiene intervención en lo que son los bienes de producción. Es decir, existe la producción de alimentos, de maíz. En los gobiernos capitalistas llega el punto en que la producción se centra en una minoría, que son los que acaparan todo y que son, en cierta forma, los que, dependiendo de la oferta-demanda, le ponen el precio a las cosas. ¿Qué se ha visto a través de la historia? Pues que cuando se acaparan, lo que hacen es distribuir poquito para que se encarezcan los productos y a nosotros nos salga más caro, y esto beneficia solamente a unos cuantos. En el comunismo, el gobierno solamente interviene en los medios de producción que deben de ser distribuidos para todos. Es ahí la diferencia. Sin embargo, tú tienes la libertad de que con tu trabajo, con tu salario, tú adquieras lo que quieras adquirir. Algo importante que no se dice del comunismo es que cuando un trabajador recibe su quincena, no tiene por qué preocuparse de la educación de sus hijos, de la salud de su familia, ni de su vivienda, porque esto se lo provee el gobierno. El dinero es íntegro y él puede hacer con lo que quiera. Si quiere juntar y comprarse un vehículo, puede hacerlo, que en muchas ocasiones no lo hacen, porque en estos tipos de países también es cierto que se cuenta con mejores servicios de transporte público. Pues hay personas que dicen, ¿para qué voy a comprar un auto si tengo un buen servicio de transporte público? Ahora bien, ¿por qué nos ponen el ejemplo de Cuba? La gente no sabe que lo que se da en Cuba no es algo generalizado con los países comunistas. Cuba tiene una situación particular. Cuba es una isla que no tiene pues, para producir por sí sola lo que requiere la población, que además está con un embargo
desde muchos años, en donde pues ahí sí tiene el gobierno que racionalizar para que todo lo básico no sea acaparado por unos cuantos, y ahí racionaliza para que todas las personas tengan, aunque sea un poco, de lo básico para subsistir. Sin embargo, aquí la pregunta del millón: ¿cuántos niños han muerto por desnutrición en Cuba? Esto es lo que hay que preguntarles a los medios chayoteros. ¿Cuántas veces he escuchado de una persona que en Cuba pierda la vida por falta de atención médica? Entonces, aquí es momento de, pues, invitarles a no dejarnos ir con lo primero que nos vendan los medios chayoteros, porque como les he dicho, quien tiene el control de los medios de comunicación tiene la facilidad de manipular el pensamiento de las masas. Muchas veces nos hacemos ideas no propias, sino que constantemente estamos recibiendo un bombardeo de estos medios y que ahí solemos hacer nuestros criterios. Afortunadamente, ahorita con la libertad o el acceso, el fácil acceso que tenemos a las redes sociales, pues ya podemos de manera personal investigar más a fondo de todo esto. Y aquí, pues bueno, yo les quiero compartir esta frase que me gustó mucho. Dice: solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre, y es mantener al público informado. Y esta frase es de Joseph Pulitzer, que es a lo que siempre les he invitado, a conocer más allá de lo que nos digan siempre los medios chayoteros. Y bueno, pues ojalá tengan oportunidad de leer pues un poquito más allá de lo que nos dicen, conocer los medios, los libros de texto, y buscar otro tipo de información para poder crearnos uno propio. Me voy a permitir leer sus comentarios. Dice Conchita Carrillo: buenas noches, maestra. Muy buenas noches, Conchita. Gracias por acompañarnos en las transmisiones. Daniel Barrera Camargo: buenas noches. Estuvo muy puntual en su inicio con el nuevo uniforme docente. Siempre habrá gente que nunca esté de acuerdo con los cambios que el presidente haga, y menos dentro de los libros se encuentra la información actualizada, ya que para los que están en contra es mejor callar la realidad, y lo muestran como un peligro social. Ay, así es, Daniel, una disculpa. La verdad es que estoy transmitiendo en agradecimiento a las personas que nos acompañan en estas transmisiones. Para mí es muy importante. Desde hace algunos días no he andado bien de salud. Ayer andaba con temperatura, dolor de cuerpo, por eso el ataque de tos. Todavía sigo, pero bueno, es parte de un compromiso personal que tengo. Como les dije con la frase de Joseph Pulitzer, mi intención es tratar de apoyar un poquito en informar algunos de los temas que se viven en la actualidad. Quiero aprovechar, compartirles y presumirles con mucho cariño. Esta es una taza que me regaló una de las mamás de mi escuela, una de las mamás de los chicos que egresaron este año, y que significa mucho para mí. La verdad es que yo tuve la oportunidad de trabajar con este niño hace 6 años atrás, y bueno, ahora que regreso a mi centro, pues ya voy viendo que egresa, y pues este 15 de mayo tuvieron el detalle de regalarme esta hermosa taza y significa mucho para mí. Pero pues sí, tienes mucha razón, Daniel. Muchas gracias por tu comentario. Dice Ceci Kaur: buenas noches, maestra. Es cierto, hace varios años los libros eran distintos, pero las circunstancias no eran lo que ahora se da. Muchos consideran
que los libros escolares son solo un peso que deben llevar el alumno al salón, pero olvidan que el contenido que contienen información importante como son valores, ética, razonamiento, cultura, que cada vez se va quedando en el olvido. Así es, Ceci, y bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de contar con nuevos libros de texto y creo que hay que darle la oportunidad de conocerlos antes de emitir un juicio. Pues por hoy me despido con este sencillo análisis, agradeciendo de antemano su presencia, sus comentarios, e invitándoles a informarnos un poquito más antes de dejarnos llevar por lo que nos dicen los medios chayoteros. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Ayúdenme a compartir estos videos y nos vemos mañana en una transmisión más a las 8:30 de la noche. Recuerden que pueden ver la repetición en YouTube en Revolución de Conciencias en Cancún. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente noche y un feliz descanso.